es muy importante que empecemos en este minuto para que podamos terminar con un tiempo no muy tarde y podamos tener todo el tiempo necesario para escuchar la exposición de nuestras compañeras y compañeros delegados internacionales. Decir que hemos recorrido durante este día varias situaciones relacionadas con, no solamente con nuestro quehacer sindical, sino que también con la visión que tenemos las trabajadoras y los trabajadores organizados respecto de algo que mencionaba alguno de los panelistas en la mañana, nuestra visión sobre un sindicalismo sociopolítico. Empezamos en la mañana el primer panel con una visión relacionada con un tema que nos está ocurriendo ahora, que es el derecho a huelga y los problemas que hemos tenido con la aplicación de la huelga en el convenio sobre libertad sindical y las acciones que nuestras organizaciones sindicales internacionales han tenido, particularmente lo de la Corte Internacional de Justicia. Luego seguimos con lo relacionado con experiencias comparadas sobre negociación colectiva en algunos de nuestros países y llegamos a este tercer panel que tiene como objetivo no solamente hacer una revisión de lo que está pasando en cada uno de nuestros países, cuáles son las principales dificultades, sino que fundamentalmente tirar líneas, como decimos en Chile, mirar qué cosas podemos hacer para poder enfrentar a partir de la realidad de cada uno de nuestros países, de nuestros espacios, de qué manera estamos pensando que podría ser acciones que podamos hacer internacionalmente y que nos permitan contener el avance del fascismo, como aquí se ha dicho reiteradamente. Para este último panel también es importante decirles que las conclusiones las hemos estado haciendo a partir de las distintas intervenciones de este día, no solamente en el seminario, sino que también desde la inauguración, y este panel va a terminar con la lectura de la Carta de Santiago, que de alguna manera va a reflejar no solamente los impactos que ha tenido la implementación del modelo en nuestro continente, sino que va a plasmar de alguna manera toda la esperanza y toda la convicción por un mundo mejor. Sin más, entonces, quiero invitar a Federico Dávila, nuestro compañero de Argentina, de la UPCN, y nuestro primer vicepresidente para las Américas de la Internacional de Servicios Públicos. Invitar también a este panel a mi querida amiga Yuneya Batista, de Brasil, tremenda luchadora, una histórica dirigente sindical del movimiento sindical brasilero. Invitar también a alguien que es muy importante para nosotros, como todos y todas las de la delegación extranjera, porque es primera vez que tenemos a alguien de los Estados Unidos que queremos que nos cuente qué está pasando por allá, y queremos invitar al compañero Max Arias. Invitar también al presidente de nuestra confederación, al compañero José Pérez de Belli. Si pudiera acompañarnos, compañero presidente, muchas gracias. Y finalmente, invitar a nuestro querido amigo también, como todos ustedes, el compañero Julio Fuentes, presidente de la CLATI. Entonces, compañeras y compañeros, dado que me tocó un panel bien grande, yo voy a sugerir que podamos, casi uno a uno, les propongo que podamos darle a cada uno de ustedes, si les parece, unos 10 minutos en el contexto que ya señalé. Sin más, le doy la palabra al compañero Federico Dávila. Bueno, muchas gracias,
compañera, compañeros. Me voy a referir claramente, hay algunas conclusiones que he escuchado en otros paneles, algunas preguntas. Una pregunta o una afirmación era que había que definir quién es el enemigo. Y eso es algo sumamente importante. Si no sabemos contra quién estamos peleando, estamos realmente en dificultades, vamos a gastar energías sin ningún sentido. Yo decía en la apertura que claramente para mí hay un sector ligado a los grandes intereses económicos, las grandes corporaciones económicas, y lo definía como una oligarquía financiera internacional. Que esto está más allá, de las ideologías, de algunos pensamientos, es algo que tiene intereses claros, concretos, como decía el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, no tenemos amigos ni enemigos permanentes, tenemos intereses permanentes. Eso es lo que esta oligarquía financiera internacional posee, y en ese sentido ellos tampoco tienen ideología, ellos siguiendo sus intereses operan con todo el espectro político, ideológico y demás. Y operan en contra de quienes saben que es la última barrera al capitalismo salvaje, la última barrera a que ellos puedan cumplir con tener el control absoluto, total en este planeta. Y saben que eso es la clase trabajadora. Sí, lo tenemos que tener muy en claro, que están en contra de nosotros. Todo lo que han planteado en los paneles anteriores, cómo inciden en el derecho a huelga, en la negociación colectiva, los convenios, etcétera, etcétera, tienen que ver claramente las represiones, como hubo en varios lugares, en Panamá. En Guatemala, yo me acuerdo un año, fuimos a hacer un evento en Argentina, a la Embajada de Guatemala, a mitad de año ya habían asesinado 26 dirigentes sindicales. Y ahora en Panamá hubo, si mal no recuerdo, cuando fuimos con la CCA, había ya 6 compañeros asesinados, además de los presos exilados y demás. Y esto lo están haciendo, como les digo, en todo América. Están intentando quitarle la personería jurídica o gremial a nuestras organizaciones, están quitando los recursos. Ya se hizo en varios países, bueno, en Panamá también, en Brasil con Bolsonaro, recién ahora se está recuperando algo, pero no han podido recuperar esos fondos. En Argentina están quitándole fondos a las obras sociales sindicales, están echando delegados, miembros de comisión directiva, están acelerando la privatización de todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la energía, con la minería, con el petróleo, con el gas, con las plantas, las centrales nucleares, etcétera, con la correspondiente pérdida además de trabajos en el sector público. Entonces, ante esto, que se va replicando en todos los países sistemáticamente, o sea, es una política global de estas corporaciones financieras. Ante esto, lo único que nos puede salvar, que nos va a salvar, es la unidad, la solidaridad y la organización entre nosotros. Y cuando hablamos de unidad no podemos decir, no, la unidad se hace con quienes piensan distinto. No, la unidad no se hace entre iguales. Tenemos que aceptar que hay distintas ideas, distintas composiciones, distintas maneras de ver la realidad, de analizarla, pero que juntos, ya como clase trabajadora, nada más como trabajadores, el solo hecho de estar organizados en un sindicato ya es una acción revolucionaria, ¿cierto? Más allá de las ideas, como decía, que pueda tener cada uno. Así que tenemos que fortalecer sin ninguna duda eso, y lo estamos haciendo. Hoy decía que en la región al menos, entre ISP,
CLATE, la UIS. Hemos constituido en diciembre del 2022, se van a cumplir 3 años, el Frente de Gremios Estatales de Latinoamérica y el Caribe. Así que en ese camino seguro tenemos que transitar y tenemos que estar convencidos de que nos tienen miedo. Por eso nos atacan. Había una frase que se la adjudican a Séneca, no sé si es verdad, es dudosa en términos académicos, tal vez no lo dijo, pero le decía a Nerón, dice, tu poder es mi miedo. Yo no tengo miedo, ahora tú no tienes más poder. Gracias. Gracias, Federico. Vamos a escuchar inmediatamente a la compañera Yuneya en sus primeros 8 minutos. Vou falar português. Mentira. Vou falar portunhol. Buenas tardes, todos, todas e todos. Queria saludar todas essas pessoas aqui nesta sala com amigos e amigas, 2 amigas chilenas. Uma que conheci assim, jovencita, era pequenita, lá no 2002, 2003. Sim, era bebê. Companheira Naya, que está agora como nossa subregional Cono Sur. E esta companheira também peleadora, pensa. Quantos anos, Ângela? Um prazer estar aqui. Graças por la invitação, na confusão, pero ao final deu tudo certo. Eu havia escrito um montão de coisas que para falar com vocês, pero toda a manhã e esta hora da tarde, praticamente já disseram tudo. Eu só queria agregar algumas coisas que eu fiz na gravação, que queria dizer que passa em nossa região, que não sei se passa aqui em Chile, mas em Brasil, eu tenho certeza que estamos vivendo um problema muito sério, para além de termos um parlamento de extrema-direita. Sempre digo, mira, Lula ganhou o palácio. Todo tem que negociar, todo, absolutamente todo. Incluso, tuvimos uma huelga de los trabajadores, maestros de las universidades, e foi uma peleia com o governo Lula. Eu mandava mensagens para todo o chefe de gabinete de Lula, para um companheiro que foi presidente da CUT Brasil, e eu Lula tem que negociar. Não, porque não tem plano. Vira-se. Aprendemos com ele. Tem que se virar assim, que busque dinheiro, que busque plata, porque não há muitos problemas. Então, primeiro, isso é uma coisa. Pero, além de termos um congresso de extrema-direita em meu país, não está fácil todos os dias. Temos um elemento novo em meu país, que agora se aparece a cada dia mais, que se chama os narcotraficantes dentro de los espaços de poder, em várias províncias. Vocês supieron do que ocorreu em Rio de Janeiro? 121 muertos, niños, incluso sacaram cabeças, e solamente 10 ou 12 tinham que ver com o narcotráfico. Então, algo está passando diferente de toda a minha história de vida, de militância política. Agora, nós estamos vivendo isto agora. Então, isso é uma coisa para pensar. Isso é uma coisa grave. A outra coisa grave, que eu creio que está passando aqui em Chile, como está passando em Colômbia, como está passando em Panamá, em Argentina, Estados Unidos, Peru, é o problema que a juventude agora... Hijo, já arreglou sua cama? Felipe! Calma, mamãe. Isso é uma coisa, desse ponto de vista do dia de la casa, pero os jovens hoje não têm mais a preocupação de se jubilar.
Creo que la mesa anterior, creo que Antônio habló, professor, habló sobre a questão de ser empreendedor. Carajo, desculpa, eu hablo malas palavras. Pero carajo, como vai uma pessoa ser empreendedora num país, mi país, Chile, quanto é o sueldo mínimo? $360, mais ou menos? Dólares? Sabe quanto é em Brasil? Eu hice a conta a hora, $288. Sim, governo Lula, não é porque Lula é malo, é porque a coisa está muito feia. Está muito feia. Todo tem que passar por el Congresso. Todo tem que passar por el Congresso. Então, voltando, temos el narcotraficantes, temos, e isso não quer dizer que o estúpido del pato naranja tenha que se meter aqui em nossas terras. Em Colômbia, em Venezuela, com todo o problema que temos. Não é isso que eu quero dizer, mas isso é muito sério em meu país. Então, temos, primeiro, este problema muito sério das milícias digitais e das milícias de narcotráfico, a questão da juventude que não quer saber de nada, é muito difícil trazer os jovens para os sindicatos. E eu não sei se passa em los países de ustedes, eu gostaria de saber, também os companheiros e companheiras de Chile, é que creio que Rebeca ha dito um pouquinho, por exemplo, no Brasil, quando eu entrei em serviços públicos, no ano 1988, era um bebê. Em 1988, a maioria dos trabalhadores do setor público passava por um concurso público. Tinha que se preparar, passar e ter um número de registro funcional, que se chama em meu país. E eu estou como trabalhadora social da cidade de São Paulo, porque eu passei um concurso público. Então, esse é meu, este cargo. Eu estudei, fiz uma prova, tive que disputar e entrei no setor público. Hoje não mais. O hospital onde eu trabalhava, em 1988, éramos 26 assistentes sociais, uma para cada 10.000 habitantes de aquela região. Hoje, somos 6 assistentes sociais. Naquela época eram 250.000 habitantes, então eram 25 assistentes sociais, mais uma supervisora. Hoje, esta região, esse bairro de São Paulo, são 600.000 habitantes, 6 assistentes sociais, uma para cada 100.000. Detalhe, destas 6, só 2 são de concurso público. As outras são empregadas públicas ou contratadas. Não têm os mesmos direitos que eu tenho. Não podem disputar as campanhas salariais porque estão fora. Estão organizadas em um sindicato ou outro, mais ou menos, que não se organizam. Um pouco que falou um companheiro de, acho que não me acordo, que falou que vai vários, acho que é Colômbia, a situação que tem montões de centrais sindicais. No Brasil também temos, pero não naquela quantidade. Mas assim, é muito difícil hoje. Eu sou do setor público, falar de negociação coletiva. Como? Todavia, eu sou de um sindicato que conseguimos ter uma negociação coletiva desde o ano 2002. Então, temos liberdades de organização sindical, temos representantes sindicais de unidades, e cada unidade temos, por exemplo, se um hospital tem 2.000 trabalhadores, um representante para cada 1.000 trabalhadores, e assim vamos trabalhando. Temos esta situação, porque meu sindicato é da maior cidade do país, que é São Paulo. Mas isso não passa nos outros lados. Então, é muito difícil falar nesta conjuntura de tudo que eu ouvi aqui e pensava assim, o que eu vou dizer a ele? O que eu vou dizer? Porque eu havia preparado um montão de coisas, não sei o quê, e disse que não, eu tenho que falar um pouco sobre o que passa em meu país, os problemas que temos e a preocupação realmente é esta. Essa influência, como disse, de narcotráfico, a questão da juventude que não quer fazer nada. A negociação coletiva é muito difícil, solamente um ou outro, mesmo com o governo Lula, negocia, mas é muito duro, porque não tem o parlamento. Lula aprova uma coisa, o parlamento diz outra.
É assim que funciona. Então, são coisas assim muito difíceis. E, para terminar, dizer que a situação, em minha opinião, na região, estas reuniões, estamos aqui, para mim, um congresso. Temos que ter isso mais entre nós da região. É preciso, a mesma coisa que existe o Mercosul, o Unasur, alguma coisa assim, que nós, trabalhadores, tenhamos essas oportunidades de falarmos o que está passando em Argentina, o que está passando em Chile, o que está passando em Brasil, o que está passando em Paraguai. O que está passando? Estados Unidos, os trabalhadores, por exemplo, a delegação para a conferência da OIT esse ano estavam todos acreditados como NGO, como organizações não governamentais, porque o canalha de Trump não permitiu que os trabalhadores se inscreveram como trabalhadores, participaram como organizações não governamentais da conferência da OIT. Então, necessitamos denunciar isto dentro da OIT, incluso. Porque não está fácil a vida. A OIT já está com vários... Isso é para outro tempo, não vamos falar agora. Tenho que terminar, porque já acabou meu tempo. Então, você vai terminar assim. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Essa aí é para o Trump, para o Milei e para os Bostei. Obrigada. Gracias, Juneia. Muchas gracias. Compañero Max Arias. Buenas tardes a todas, todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Vivo en Los Ángeles, en la panza de la bestia, y estamos en la lucha. Nuestro sindicato se llama SEIU, es Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio. Representamos en todo el país 2 millones de miembros entre sector privado y sector público. Más o menos la mitad del sector público. Yo soy director ejecutivo de un sindicato local en el sur de California, que representamos 60,000 trabajadores de la educación. Y yo originalmente soy de El Salvador, emigré a Estados Unidos en el 2000, por segunda vez. La primera fue exilio durante la guerra. Solo quería una pequeña presentación para que supieran quiénes representamos. Pero, como les digo, estamos en la panza de la bestia, en la lucha. Primero voy a hablar un poquito cómo esto es de negociación colectiva y derecho a la huelga, y voy a mantener a 10 minutos, se lo prometo. Primero, un poquito de historia en Estados Unidos sobre eso. Y es que las leyes en Estados Unidos del sector público varían de estado por estado. Existe una ley federal y los trabajadores sindicales, los trabajadores federales, su sindicato Trump lo ha medio destruido, y vamos a hablar de eso un poco. Pero en los estados, la mayoría de estados, 7 estados de los 50 estados no tienen derecho a la negociación colectiva en el sector público. 7 estados. Y varían. Por ejemplo, Michigan la había perdido y la volvió a ganar. Y nuestro sindicato se ha enfocado en organizar, cambiar las leyes dentro de estos estados para que se organicen trabajadores que no tenían derecho a organizarse. Por ejemplo, en Colorado logramos cambiar la ley para que hubiera negociación colectiva. En Virginia, la ciudad de Richmond, igualmente. Grupos de trabajadores como gente que cuida niños en casa y gente que cuida ancianos no tenían derecho a organizarse en ningún estado. Tuvimos que cambiar las leyes. Desde el 2000 hemos estado cambiando y hemos logrado organizar así trabajadoras de cuidado infantil y trabajadores de cuidado de ancianos. Y eso es la negociación colectiva, ¿verdad? Dentro de las huelgas en sí, existe el derecho a la huelga, pero en el sector público en cada estado es diferente, pero están regidas por leyes muy estrictas. Lo que hacen esas leyes es como que le echan una guacalada de agua al fuego. En el estado de California, por ejemplo, los trabajadores de educación quieren irse a la huelga, tienen que esperar aproximadamente 1 año a que pase un proceso legal con arbitración y mediación y todo para irse a la huelga. Por eso, cuando hay huelgas, tenemos que buscar maneras creativas de irnos a la huelga antes de ese periodo o no. Entonces, como ven, y los ataques no paran. Los trabajadores públicos estatales en todos los estados tenían derecho a, los sindicatos cobraban cuotas de todos, sea usted miembro o no.
La Corte Suprema de Justicia en el 2018 cambió eso para todos los estados. Eso lo están haciendo, y eso no son demandas que han metido la oligarquía y los de derecha constantemente utilizando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para seguirle quitando los derechos a los trabajadores. Y eso sigue, eso no ha parado. Entonces, eso es un poco, solo para ilustrarles cómo está ya la lucha en el sector público, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué atacaron? Es más, Trump cuando se iba a elegir tenía el proyecto 2025, no sé si oyeron de eso. Es un escrito que hicieron mucha de la gente que está ahora en su gabinete, en la cual decían qué iban a hacer cuando llegaran al gobierno. Una de las cosas que iban a hacer es eliminar los sindicatos. Quieren hacer que el sindicalismo sea ilegal. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, ya lo oímos de muchas compañeras y compañeros, que es porque los sindicatos es el último bastión de los trabajadores. Al fin y al cabo, no podemos tener ninguna democracia si existe tal desigualdad. Y los sindicatos son la vacuna contra esa desigualdad. Si no existe, si sigue así desigual, nunca vamos a poder lograr una democracia correcta, ¿verdad? ¿Qué hizo Trump? Nada más llegó para atacar a los sindicatos. Lo primero que hizo es le eliminó el convenio colectivo a todos los trabajadores del aeropuerto que revisan los equipajes. Se los quitó. Así. Eso no es legal, pero no le importó. Estamos en una etapa en la que Trump ha armado, la derecha, los oligarcas, han armado por los últimos 20 años una Corte Suprema que está totalmente al servicio de la oligarquía y en este caso al servicio de Donald Trump. O sea que podemos contar con las leyes, pero no son solución. Estas leyes no son solución, solamente son temporales, protección temporal. Otra cosa que hizo Trump, empezó a despedir trabajadores federales en muchos departamentos, incluyendo el Departamento de la Educación, el Fisco, etcétera, sin importarle los derechos que ellos tenían por su convenio colectivo. Los empezó a despedir, punto. A todas estas cosas que ha hecho él han habido respuestas de demandas legales y esas cosas están pasando por las cortes. Pero cuando llegan a la Corte Suprema, hasta ahora la Corte Suprema le ha dado la razón a Trump. A pesar de que Estados Unidos tiene dogmas o tiene esta imagen de que todos tienen derecho de habeas corpus, ¿cómo es que se dice? Derecho procesal, pero a él no le importa, porque la manera que están arrestando a la gente, a los inmigrantes, no saben si son inmigrantes. Llegan a la calle la policía de Trump, que se llama ICE ahora, ICE, y si usted se ve de mi color, o negro, o no parece blanco, lo meten a un vehículo que no es ni policial y se lo llevan. No existe el proceso judicial. Sí han habido muchos casos en que hemos logrado defender a la gente y la gente sale, pero a veces ya es muy tarde. Por ejemplo, a los venezolanos que mandaron a la cárcel de El Salvador, de la SECOT, ¿se acuerdan? No tuvieron ningún derecho procesal. También estamos esperando que nos ataquen el proceso por el cual conseguimos cuotas, que es deducción de los pagos de los trabajadores. Si eliminan eso y no estamos preparados, vamos a desaparecer. Bueno, no vamos a dejar que eso pase, ¿verdad? Pero ¿cómo nos estamos enfrentando a esto? Quiero dar un poco de lo que nos viene. Primero, tenemos tres ejes. El primer eje es defensa y protección. Defensa y protección, una manera de defensa son las demandas legales. Eso todavía lo tenemos que hacer. Y por eso tenemos buenos equipos legales en varios sindicatos. Aparte que hay organizaciones, NGOs, que no son de fin de lucro, que tienen abogados también. Por ejemplo, hemos metido demanda por la eliminación del derecho de negociación colectiva de los trabajadores federales, los despidos de los trabajadores federales. Cuando secuestran gente, hemos metido muchas demandas por eso, etcétera. Pero como ya les comenté, cuando lleguen a la Corte Suprema de Justicia, lo más probable es que de nada sirva esta defensa. Pero por ahora se necesita para poder respirar. La otra cosa es la protección de los derechos de los inmigrantes, los trabajadores, y específicamente en este caso, el ataque es al inmigrante. Es lo mismo que he oído por aquí. Están demonizando al inmigrante y después
llega el ataque a los inmigrantes. Entonces, ¿cómo hemos hecho eso? Ha sido educación popular para conocer los derechos. Eso primero empezó a frenar un poco la inmigración, pero después al gobierno federal les dejó de importar los derechos, como ya se los mencioné, y de todas maneras están arrestando a la gente cuando quieren y como quieren. La otra cosa que hemos hecho redes, por ejemplo, el Distrito Escolar de Los Ángeles, son como 1000 escuelas. Tenemos líderes en cada escuela y esta gente es como una red que nos notificamos si aparece inmigración a esa escuela. Porque sí, ya lo oyeron, estaba llegando la inmigración a las escuelas. En Chicago arrestaron a un adolescente, por ejemplo. Pero hasta ahora hemos logrado mantener a ICE afuera de las escuelas lo más que podamos. Entonces tenemos que seguir esto. El segundo eje es cambiar la narrativa. Porque esta narrativa o esta historia, este cuento que ha creado Trump de demonizar a los inmigrantes y etcétera, es algo que está prevalente. Fue una desinformación que han hecho por años, aprovechándose de las redes sociales y de que la gente pues le crea a las redes sociales solo porque lee cosas en las redes sociales. Entonces esta narrativa de que el inmigrante es un asesino de gente que violan, que hacen todo, que eso es lo que dicen literalmente, ¿verdad? Es una narrativa que tenemos que contraer. También la narrativa que utiliza allá no hay izquierda, pero la gente más o menos progresista para defender al inmigrante es esta. Lo que dicen es, nosotros necesitamos los inmigrantes porque si no vienen, ¿quién nos van a hacer las cosas baratas? ¿Quién nos van a recoger los vegetales? Entonces no ven al inmigrante como humano, lo ven como una comodidad más. Tenemos que cambiar esa narrativa. Cuando la gente ve al inmigrante como humano, cambian las cosas. Es por eso que cuando la gente ve cómo están arrestando y ven que arrestan niños, que le pegan a los papás y les caen encima a los niños, que botan a los ancianos al suelo, es cuando la gente está empezando a reaccionar. Y lo último, es la lucha de regreso. Entonces, la lucha electoral no es suficiente en Estados Unidos, y oímos a los compañeros aquí, no es suficiente, ya que no sé si vamos a tener elecciones como ellos consideran normales próximamente. Entonces pero sí tenemos que prepararnos para las elecciones. También tenemos que hacer protestas masivas. Las protestas en sí no solas no funcionan, pero quizás han visto que hay protestas nacionales que se han hecho. Pero tenemos que irnos más allá y movilizarnos y seguir haciendo huelgas. Y tenemos que aprender ahí el concepto de la huelga general, porque los oligarcas se han tomado el gobierno federal descaradamente. La única manera que vamos a interrumpir a los oligarcas es por interrumpirle su dinero. Entonces tenemos que empezar a organizar huelgas nacionales y empezar a boicotear los productos de esos millonarios. Al fin y al cabo, ¿quién los hizo oligarca? Nosotros. ¿Quién los puede parar? También nosotros. Pero solo por la unidad. Pero no solo la unidad en sí, de solidaridad, también la unidad de nuestro trabajo. Al fin y al cabo, es nuestro trabajo colectivo, nuestro poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Pedimos harto tiempo. Compañero José Pérez de Belli, presidente de la ANEF. Compañero José Pérez. Hacemos caso a nuestra moderadora. Gracias, compañera. Bien, gracias por el aguante, compañeras y compañeras. Suscribimos como ANEF. Yo creo que es cierto lo que han dicho nuestras compañeras y compañeros panelistas. Así que, ¿qué podemos agregar? Solo comentar desde la realidad de este país, de este rincón del mundo, la importancia de esto, que es cómo nos vinculamos también a este sindicalismo internacional. No estamos lejos, creo que estamos más cerca en esta disputa política, que es justamente lo que estamos hoy día convocados todas y todas. No hacer la política partidaria, porque eso es soberano, uno lo hace donde corresponde. Aquí tenemos que representar los intereses de nuestros compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras públicas. Por eso que agradecemos y creo que siempre son escasos los reconocimientos que ustedes han escuchado. Quiero agradecer sinceramente a nuestros compañeros y compañeras militantes muy activos de la historia, que se merecen también el reconocimiento por el aguante y la resistencia, como hoy día lo hemos escuchado durante esta jornada. Nosotros tenemos aquí también una realidad que está con proximidades de una alerta. Salimos el domingo recién de una elección, hoy día tenemos una candidata mujer, conocida y reconocida por muchos de nosotros, ¿cierto?, que fue también actividad militante sindical de nuestro sector.
hizo una carrera también profesional destacada. Bueno, hoy día es una mujer que representa un sector que puede estar más cercano, porque siempre hemos dicho y hemos aprendido desde la NEF que el gobierno es más cercano y más lejano. Y el otro candidato, bueno, muchas veces me han preguntado, yo no lo nombro porque nombrarlo ya multiplica la posibilidad de que quede instalado la odiosidad y la violencia que representa un sector que curiosamente quiere asumir la conducción de un gobierno en la moneda, hacerse parte de las políticas públicas del Estado, promover, ¿cierto?, defender los presupuestos, hacerse cargo de las demandas sectoriales, locales y también de la mesa del sector público, por ejemplo, todos los sectores que abrazamos este Estado, y curiosamente dice que nos servimos, que quiere reducir más el presupuesto y que tiene hoy día sometido una atención no solamente a nosotros, porque ya con lo que tenemos, la historia que hemos vivido estos años, sabemos que este presupuesto es más el ajuste más severo que nos ha tocado vivir, y lo sabemos acá, todo y todas. Y cuando nos aprietan el presupuesto, también nos pretenden, y ahí aparece el trabajo sindical, nos pretenden también ajustar y precarizar nuestras condiciones laborales. Hoy día hemos administrado, ¿cierto?, esta pobreza, y mucho lo digo con respeto, desde el punto de vista desde el lugar de privilegio que tenemos hoy día frente a tener un salario. Todos y todas dependemos de ese salario. Somos asalariados y asalariados, por lo tanto, es nuestra obligación en tanto dirigentes sindicales, partiendo con nuestra condición humana, en tanto ciudadanos y ciudadanas sujetos de derecho, de defender también a los nuestros y nuestras. Aquí no es un favor, ¿cierto?, el salario estatal. Y por eso que cuando uno escucha el relato de un candidato que hoy día está en la papeleta para el 14 de diciembre, tenemos que todo y todo hacer un trabajo. No para atacarlo, porque él es una persona que tiene una opción legítima, pero lo que no nos parece y que no podemos nosotros quedarnos en silencio y hacer nuestra pega, y lo dijimos en la mañana, tenemos que ahora, en esta disputa política, económica, ideológica, bueno, mostremos lo que somos y lo que hacemos. ¿Quiénes somos y lo que hacemos? Porque cuando dicen, vamos a ajustar 6.000 millones en el presupuesto del Estado, bueno, ¿qué opinan nuestros compañeros y compañeras que recaudan, ¿cierto?, el ámbito de la tributación de nuestro país? ¿Qué dicen? ¿Qué nos ilustran? ¿Cómo dicen y señalan esto tiene un impacto concreto hacia los derechos sociales? ¿Qué pasa con la frontera, a propósito del tema de migración? ¿Qué pasa con la política educacional de la primera infancia, la juventud? ¿Y qué pasa con los que están privados de libertad? Entonces mostremos también y contrastemos lo que por un lado tienen tribuna en este espacio comunicacional que controla la hegemonía, ¿cierto?, del poder, que sabemos que es económico, muy directo, ya no es solapado, directo contra las y los trabajadores. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que ahí esta figura del desprestigio permanente, tenemos que salir ahora a ocupar los espacios que estamos hoy día asumiendo con este inicio de esta asamblea extraordinaria de nuestra confederación. Que el debate sea en esa línea también. Yo creo que aquí los testimonios que hemos escuchado apuntan que no podemos quedarnos pasivos ni pasivas. Tenemos que pasar a la ofensiva. Tenemos que elaborar propuestas, no tenemos que abandonar nuestros protocolos y ser capaces de mantener la movilización con esa activa militancia que lo vemos cada vez que concurrimos a un conflicto que no es un conflicto impuesto, sino que generalmente y casi todas las ocasiones es producto que la patronal no responde o sencillamente no nos dice que no o que sí, nos deja en el limbo. Eso yo creo que también es importante tener esa disciplina sindical. Y hoy día se nos cruza la coyuntura en nuestro país, bueno, lo saben los compañeros y compañeras que están acá presentes, quizás nuestros hermanos y hermanas sindicalistas extranjeros. Claro, se ha mediatizado también que por hechos puntuales la tendencia es, estamos todos y todos cuestionados frente a licencias médicas, abuso de robo de dinero estatales, fundaciones. No son la mayoría de las y los trabajadores públicos. Son algunas autoridades puntuales que pretenden llevarse el Estado para la casa y haciendo, digamos, caja con los derechos sociales de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y ahí están las alertas, y ahí están las denuncias, ahí está el rol activo también de nuestra militancia sindical. Y por eso que en estos ataques, que, ojo, no son casuales, es una editorial que se mantiene ya hace varios años. Y aquí lo sabemos, compañeros y compañeras de Vialidad que están acá, los compañeros y compañeras del Ministerio de Seguridad Interior que ponen por delante más
minas antipersonales en la frontera, barreras que ya están, digamos, incluso en otros países. Entonces, lo que tengo que señalar es que efectivamente este diseño no es casual. No es casual lo que hoy día está colocándose en nuestro espacio laboral y también, por supuesto, en nuestro país. Depende de nosotros. Yo creo que ahí también tenemos la obligación y nuestro llamado, compañera y compañera, y lo hemos debatido en distintos espacios. Nos invitan. Ahí estamos y estaremos. Pero sin duda tenemos que también preparar y dedicarle un tiempo importante para señalar, con lo que dijimos en la mañana, no da lo mismo quien gobierna, pero demos un paso más adelante. Mostremos quiénes somos y qué hacemos. Pequeñas cápsulas, pequeñas acciones. Yo saludo la declaración de nuestro Consejo Regional de la ANEF de los Lagos cuando fui una posición político-sindical de las regiones, del territorio. Y aquí está nuestra compañera Pamela Espinosa. Es la forma de la creatividad sindical de poder no esperar que solo tengamos una coordinación, sin duda nacional en lo sindical con nuestra ANEF, pero también bienvenido todos los aportes, que lo vi también en Maule, lo percibí en Rancagua, lo viví en Valparaíso, y está pendiente Arica y Antofagasta, sin duda será lo mismo, y así todas las regiones que me ha tocado estar. Pero efectivamente hoy día esa conexión y esta narrativa que hoy día se instala anti-Estado, tenemos que ser capaces de decir que el Estado es importante, fundamental para quienes no tienen, y que el 60% de quienes dependen de un sueldo en nuestro país no le alcanza para fin de mes. Y ahí se instala la rabia, la frustración, y nos miran desde el privilegio, desde la animadversión, porque no nos conocen, porque piensan que estamos cómodos en nuestros lugares de trabajo. Pero seguimos trabajando con el esfuerzo incluso a contrapelo de un presupuesto bastante debilitado y con poca dotación. Como en Ñuble, y aquí están los compañeros también de Ñuble, que no alcanzan para las 21 comunas a llegar oportunamente a atender la ciudadanía. Entonces, compañeros y compañeras, por eso que hoy día tenemos una segunda responsabilidad en que fortalecer nuestra capacidad de acción colectiva. Lo hemos escuchado muchas veces, la unidad de propósito, esa acción que tiene relación directa con esta capacidad de vincularnos también a nuestros países hermanos, a ese sindicalismo activo sociopolítico que hay que fortalecer y no abandonar. Y ahí yo creo que también nos corresponde generar espacios de confianza. Tenemos que entregar certeza, tenemos que ser valientes, tenemos que ser también capaces de no solamente declarar lo que estamos convencidos en nuestro fuero interno, sino también de convencer a los que no conocen nuestro trabajo público. Hoy día estamos en esa oportunidad. Estamos a puerta del 14 de diciembre, está a la vuelta de la esquina. No esperemos mañana que otros hagan el trabajo que hoy día a nosotros nos corresponde realizar. Aquí hay muchos talentos que están repartidos en la sociedad, muchos oficios y muchas profesiones que se disponen también en la capacidad de organizarnos de manera colectiva. Hoy día no hay tiempo para mezquindades ni disputas internas. No hay tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia, en peleas que no nos llevan a ninguna parte. Nos cruza el egoísmo, nos cruza el ego. Pero hoy día, compañeros y compañeras, si no estamos juntos y juntas en este proceso, lo que va a ocurrir, lo que vimos el 2010, nos confiamos y dijimos, no, va a ser un gobierno más. Fue un gobierno que despidió arbitrariamente a 11.547 trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile. Que muchos de ellos hoy día todavía pesan y ya no están entre nosotros y nosotras la falta de ese trabajo que nunca más pudieron recuperar. Y frente a eso, hoy día tenemos la obligación, compañeros y compañeras, que se vienen tiempos duros y que efectivamente se concreta lo que no queremos. Pero también son momentos de decisión, son momentos de valentía. Y el coraje es ahora y no mañana. Y ahí tenemos la obligación de mantener, insisto, no solamente la claridad, como nos muestra nuestro compañero y compañera aquí del pueblo argentino, no como lo ha mostrado hoy día también nuestro compañero en Panamá, que persigue y mete en preso y criminalizan la protesta social. O como en Brasil, en esta disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder del Parlamento, pretenden incluso ir en contra del avance democrático y de mayores derechos sociales para la ciudadanía. No podemos guardar silencio, no podemos quedarnos inmóviles, no podemos tampoco ser pasivos y expectantes en esta tremenda responsabilidad histórica que tenemos como ANEF. Por eso que no es esta lucha para nosotros y nosotras, es la lucha para este pueblo y para esa ciudadanía que no le alcanza para vivir. Y por eso tenemos que fortalecer esta unidad y este trabajo sindical con las ganas, con la linda y bella historia que tiene nuestra ANEF y de cara a lo que tenemos que enfrentar,
que son aquellos que no conocen este trabajo público estatal. Por eso la invitación está también y el privilegio de estar con este panel de poder ratificar nuestros compromisos. Y será responsabilidad de todos y todas, disciplina sindical, para que esto no quede solamente en un acta o en una resolución estéril, que muchas veces no se conoce. Porque he preguntado, ¿qué pasa con los resúmenes del acta si que bajan a las bases? Muchos no lo saben. Pega para nosotros partir por casa. Un abrazo y gracias, compañeros y compañeras, por estar presentes y por luchar hasta el final. Muchas gracias, José, por tus palabras y tal cual tú lo señalaste. Empezamos este último panel con la intervención de nuestra ISP y vamos a terminar este panel con la intervención de nuestra CLATE. Compañero Julio Fuentes. Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias compañeros por la oportunidad, gracias por el aguante, porque la verdad que ha sido una jornada muy larga. Yo solamente me quiero referir lo han expresado todos los compañeros, todos los paneles, a la cuestión de la unidad. Bueno, es una palabra fácil y linda de decir unidad, ¿no? Es unidad y que arranca algún aplauso porque ¿quién va a estar en contra? Pero unidad ¿para qué? Y cómo nos esforzamos y cómo trabajamos para construir esa unidad. En el plano del sindicalismo del sector público internacional hay 3 organizaciones. La ISP, la CLATE y la UIS-SP, que sería la rama del sector público de la Federación Sindical Mundial. Bueno, tenemos, por nombrar solamente un tiempo, 50 años de estar compitiendo entre nosotros, de estar haciéndonos zancadillas entre nosotros. Entonces no es tan fácil construir la unidad. No es tan sencillo que de un día para otro, frente a la desesperación, frente a lo que nos está pasando, que vienen por nosotros, vienen por nuestros puestos de trabajo, vienen por nuestros sectores de trabajo. Es decir, de un día para otro digamos, sí, ya, qué bien, ya hicimos la unidad. Esto lleva trabajo. Por eso es muy importante lo que los dirigentes, las dirigentes han realizado en los últimos años. Yo la verdad que vengo muy contento. Tuvimos una actividad en el Paraguay donde por primera vez estas 3 entidades fuimos capaces de las referencias de las 3 entidades juntarnos en una reunión con todos los sindicatos de ese país que responden a nuestras organizaciones. Compañeros que viven en la misma ciudad, Asunción del Paraguay, y que después decían, bueno, la verdad que sí, yo sabía que existía, pero nunca nos habíamos juntado, nunca habíamos hablado. Es decir, hay que ponerse a trabajar esa unidad. Tenemos ya que los directivos de esas 3 entidades están de acuerdo en trabajar. Bueno, ahora hay que trasladarlo esto a los ámbitos nacionales donde comienza a ser un poquito más complicado. Es decir, una cosa es a la escala de la América Latina y otra cosa es cuando ya vamos a lo nacional y ya nos conocemos más, alguna vez que nos hemos puteado, bueno, y ni hablar cuando lo tenemos que bajar a nivel nacional y a nivel local. Y hay que empezar a hacer esa tarea. ¿Cuánto hace que cada uno de ustedes no se reúne con el sindicato o con otro sindicato del sector público? ¿Cuánto hace que no nos tomamos, no sé, un mate, un café, con otros sindicatos? Hoy los compañeros planteaban, bueno, ¿qué piensa la actividad privada de nosotros? Bueno, nosotros tenemos que ir a hablar, juntarnos con el sindicato de comercio, con el sindicato que sea, pero esto hay que hacerlo, porque esta responsabilidad de la unidad tiene que nacer desde nuestras propias bases, desde la célula más chica que tengamos en una localidad. Es ahí donde hay que ahora empezar a trabajar. No hay excusa, porque si estamos peleados entre la ISP y la CLATE, no estamos peleados. Y todos estamos entendiendo que hay que hacer unidad, porque sin unidad no hay posibilidad de enfrentarlos y ganarle. Divididos los vamos a enfrentar, pero no les vamos a ganar. Seguro vamos a pelear, ¿eh? Cada sindicato va a pelear, pero no les vamos a ganar. Necesitamos unidad para ganar. Unidad y conciencia, y yo con esto quiero terminar. Conciencia de algo que también varios panelistas lo expresaron y seguramente con más propiedad.
hay un tema. Hay un millonario que hace unos años dijo, Warren Buffett, dijo, sí, es verdad, hay lucha de clases y la vamos ganando nosotros los ricos. Es una sinceridad brutal. Pero que nosotros tenemos que tomar algo de ahí. Porque yo no vengo del marxismo, vengo de otra expresión política. Pero cuando nosotros hablábamos en algún lugar, dicen, la lucha de clases, dicen, vos este es comunista. No, compañero, no es necesario, como si alguien es comunista, pero no es necesario para comprender que objetivamente hay lucha de clase. Y si hay lucha de clase, hay que prepararse. Y los compañeros, los trabajadores, no podemos ser inconscientes, no saber de que el patrón viene absolutamente por todo. El patrón, sea público o privado, viene por todo. Está en su propia naturaleza. Vos decís, ¿van a resolver todos los problemas echando 10.000 empleados públicos? ¿Van a resolver los problemas de Argentina? Milei nos echó 54.000 empleados públicos. ¿Se resolvieron los problemas de Argentina? No, está peor Argentina. Entonces, sí, no se resuelven los problemas, pero en su naturaleza está que hay que perjudicar a los trabajadores, que hay que explotar al trabajador hasta lo último. Entonces, prepararnos para eso, ser conscientes para eso. Entonces, unidad para la acción, la necesidad de formarnos, de que los cuadros nos formemos. Los que tenemos ya algunos años hemos tenido la suerte de recibir formación. Hemos conocido la política cuando un partido político significaba formarse, cuando los partidos políticos tenían locales, cuando había vida política. Fíjense que todas esas cosas han desaparecido prácticamente. Entonces, bueno, somos los sindicatos los que tenemos que trabajar en la formación de los cuadros, de los delegados más jóvenes, de la gente nueva, para que tomemos conciencia que vamos a una lucha. No nos están invitando a un picnic, no nos están invitando a una fiesta. La vida laboral es una vida de acción y de lucha. Bueno, yo termino con esto. Realmente esta unidad, este frente de gremios estatales va a seguir madurando y consolidándose dependiendo de lo que hagamos cada uno de nosotros. Pero no estamos lejos de que esa unidad sea para la acción. Digo, todos soñamos que, ¿cuándo será el día de que podamos todos juntos hacer un paro continental, acciones continentales que tengan que ver con que esa unidad es para pelear? No es la unidad para sacarnos la foto, es la unidad para pelear. Gracias. Muchas gracias, compañero Julio Fuentes. Si les parece, compañeras, compañeros, vamos a dar la posibilidad, yo sé que pudieran ser más, pero solo 2 palabras, 2 intervenciones y no, iba a pedir si andaba por ahí el micrófono. Ya, la compañera Katy. Y el compañero... Sí. Y Carlos, y cerramos con Carlos. Compañera. Bueno, primero buenas tardes a todos. Mi nombre es Catherine Córdoba, yo soy directora de ANFASE y quisiera preguntarle, porque he sentido que es un poco, o no se ha mencionado, pero en Chile tenemos gremios altamente feminizados y en ciertos sectores, especialmente como salud y educación, y frente a esta amenaza que tenemos cerca, evidentemente se amenaza también servicios que operan precisamente en mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, quisiera saber qué experiencia en el caso de Argentina o de Brasil, que también han tenido esta embestida, ya que estos gobiernos de ultraderecha tienden precisamente a tocar en temáticas de mujeres, a reducir el Estado en esas áreas, cómo ustedes lo enfrentaron. Y también, por cierto, me gustaría saber cómo podemos prepararnos nosotros, ya que tenemos la embestida desde la Contraloría, en dejarnos mal como funcionarios, pero también, por cierto, también en tocar otras materias como las horas gremiales. Eso, muchas gracias por la instancia. Gracias, Katy. Vamos a escuchar las 3 preguntas y después le vamos a dar el paso a la respuesta el compañero.
por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Jorge Canales Gatica, director nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bien preciso y bien breve, porque he escuchado todas las exposiciones que han realizado y me gustaría saber, desde el punto de vista de ustedes, cómo pasamos a la ofensiva. Porque hemos pasado de manera permanente a la hemos estado de manera permanente a la defensiva, defendiendo. Pero ¿cómo logramos hoy día hacer un cambio estructural desde nuestras organizaciones de base para ya no estar reclamando respecto a lo que nos toca o a lo que nos imponen, sino que cómo nosotros como trabajadoras y trabajadores públicos podemos generar propuestas que permitan ir a negociar al Ejecutivo, pero de la misma forma, es decir, presentar propuestas nosotros? Si el Estado quiere modernizar y quiere presentar una propuesta, somos nosotros los primeros llamados a tener nosotros una propuesta antes que la estatal. Nosotros somos los que estamos llamados hoy día a presentar propuestas en todos los ámbitos para enfrentar cualquier gobierno que venga hacia adelante. Obviamente vamos a enfrentar con mayor fuerza a aquellos que quieren retroceder en derechos, pero también a aquellos que son cercanos, tenemos que hacerles sentir cuál es la voz de los trabajadores y las trabajadoras para que no nos pasen a llevar, como ha hecho también este gobierno, con respecto a presentar proyectos de modernización que van en contra de los trabajadores. Gracias, compañero. Finalmente, Carlos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo quería hacer dos reflexiones. Bueno, yo soy Carlos Castro, soy presidente de la ANEF en Arica. Bueno, en Arica hace ya bastante tiempo que nosotros convivimos con migrantes, principalmente de las zonas fronterizas, trabajadores bolivianos y peruanos. Así que por lo menos en mi ciudad no es extraño convivir con extranjeros. También hay ecuatorianos, colombianos hace bastante tiempo. Últimamente han llegado venezolanos, de todo tipo, obviamente, pero yo quería hacer una reflexión respecto a las presentaciones de los compañeros dirigentes que vienen de otros países y de países más o menos lejanos al nuestro, pero yo quería hacer una reflexión respecto a que la mayoría de los que estamos acá entendemos claramente lo que nos dicen nuestros compañeros y tienen una realidad muy similar a la nuestra. Entonces, la reflexión mía es ¿por qué la colonia portuguesa, cuando se independiza en un solo país? ¿Por qué las colonias inglesas y francesas en el norte de América, ¿cierto?, se unieron en torno a dos países, ¿cierto?, Canadá y Estados Unidos? ¿Y por qué la colonia española se dividió en 19 países? Hoy día en la mañana hablábamos que es cierto que el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela amenazándolo. Yo creo que si nosotros hubiéramos sido un solo país, no tendríamos al ejército, ¿cierto?, de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, y tampoco México hubiera perdido más de la mitad de su territorio. Pongo como ejemplo la India. Alguien no sé si ha leído de la India. La India es un país de sobre los 1.500 millones de habitantes, tiene 1.000 nacionalidades distintas, de culturas distintas, de idiomas distintos, y sin embargo es un solo estado, un solo país. Eso para la reflexión, digamos, latinoamericana. Yo sueño con la patria grande, a lo mejor no nuestras generaciones, pero a futuro lo más probable. Eso con respecto a la unión que hablábamos, ¿cierto?, la unión latinoamericana. Y también la unión interna aquí de la ANEF. Y yo a la ANEF llegué hace 9 años. Y cuando yo llegué, y creo que todavía existen 3 corrientes que se disputan el liderazgo de la ANEF. Y lamentablemente a veces esas 3 corrientes, cuando uno conversa con los distintos sectores, uno no ve una crítica político-sindical a la acción, sino que a veces uno ve desprestigio personal. Y eso socava obviamente la unidad. Porque es distinto, por ejemplo, criticar al presidente, que yo lo conozco hace ya bastante tiempo, en sus acciones, hacer un desprestigio personal. Son cosas muy distintas y que socavan, como le digo yo, a la unidad. Así que aprendamos de eso, y las diferencias y la crítica constructiva son legítimas, pero el desprestigio yo creo que no. Muchas gracias, Carlos. Compañeros, mire, le vamos a dar a cada uno de los panelistas que puedan recoger las 2 preguntas o las 3 preguntas y puedan incorporar también su comentario final. No podemos, por una cuestión de tiempo,
Así que les pido comprensión. Entonces, partimos, si les parece, en el mismo orden o al revés. Los dejo. No, Federico parece que ya tomó. Sí, no. A mí me parece muy interesante lo que planteó el compañero de cómo pasamos a la ofensiva. Y el caso de Argentina, por ejemplo, la ofensiva partió de la unidad de todos los sindicatos y de las centrales sindicales, ¿no es cierto? Ya a los 10 días de que asumió Milei, ya hicimos una movilización a tribunales, a quejarnos por una serie de decretos, de una ley ómnibus y demás. En enero, o sea, al mes, ya hicimos el primer paro general que convocó la CGT, que asumieron además las dos otras centrales sindicales, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Hicimos 3 paros generales con esas características. Hablamos con los legisladores para poder que el Congreso rechace los decretos de necesidad y urgencia, y además de recursos administrativos también. Y en la base se hicieron una serie de asambleas y paros. Y bueno, fue una acción en distintos niveles, ¿no es cierto? Desde las bases hasta la unidad de las 3 centrales sindicales, lo cual ha hecho que en varias acciones que hizo el gobierno de Milei tuvieran que ir para atrás. Y respecto a lo que planteó también el compañero sobre por qué somos 19 países, y bueno, éramos obviamente en un momento 2 países, ¿no? Los portugueses y los españoles. Y creo que eso sigue vigente. O sea, hubo muchos intereses, fundamentalmente, a mi juicio, de Inglaterra para fraccionarnos, para eso de divide y reinarás, pero creo que eso sigue vivo en nuestros países. Somos hermanos latinoamericanos y tenemos que ser capaces de reconstruir una geopolítica de los pueblos, ¿cierto? Porque los pueblos seguimos estando unidos, lo que hay es diferentes países. Digamos, los pueblos latinoamericanos creo que seguimos unidos por varias razones, incluso en la construcción de esta geopolítica de los pueblos en la que los trabajadores somos el actor principal. Gracias, Fede. Yunella, sí. Eu aprendi, porque Brasil... E uma coisa que eu aprendi quando estava secundário, que houve um tratado de Tordesilhas, que se dividiu com que Portugal ia quedar e com que Espanha ia quedar. Assim como a Conferência de Berlim, que muitas pessoas não falam, e lá em 1876, quando Inglaterra, Holanda, França se reuniram em Berlim e Bélgica e fizeram o mapa de África. Pode mirar um mapa de África sempre quadradito, os estados. Isso é uma coisa. Sobre por que, penso, Julio, tem razão. Se não tivermos, não consigo falar em espanhol, se não tivermos unidade, realmente nunca vamos conseguir e ter a liberdade que nós e os direitos que são nossos, mas que nos roubam todos os dias. E eu, estou falando, estão me compreendendo? Sim, hablo tranquila, igualito. Eu sou militante sindical e por ser militante sindical comecei a entender o que era o racismo, o que era a lesbofobia, a transfobia e principalmente a questão da misoginia. E eu, como uma mulher militante de esquerda, classe trabalhadora, eu sempre digo nas conferências de mulheres e nas reuniões que nós mulheres estamos, que o mundo vai cambiar quando as mulheres revolucionarem, quando pararem o mundo.
uma grande revolução, assim como fizeram as islandesas, que há uns 25 anos pararam todo, e hoje quem manda na Islândia são as mulheres. E isso não é, hasta, eu sempre digo isso porque assim, hombre, descanse um pouquinho, nós sabemos, nós já hacemos todo já. Então, desde que comandemos todo. Quando eu digo isso, parece que é uma broma, mas não é. Pero não é isto. Então, vamos primeiro respeitar o que nós outras mulheres, homens e mulheres da classe trabalhadora já aprendemos. Temos que ter o debate da paridade, dos espaços de poder, de acabar com a violência acoso contra nós outras. Eu tenho que pôr por este lado, eu como uma mulher de classe trabalhadora, porque todas nós outras mulheres sofrimos, mas nós outras mulheres trabalhadoras sofrimos muito mais. Então, só para um recadito para vocês de Chile, que estão aqui em outros países, é que eu propus na reunião de 20 anos de final do ALCA, eu propus organizarmos uma conferência latino-americana de mulheres o ano que vem e o outro, porque tem eleições em Brasil e também outro país, não me acordo agora. Então, só se preparem porque estamos trabalhando em la revolução. Nos aguardem. Gracias, Yuneya. Compañero Max. Hello. Primero, de cómo lo que yo comí la ofensiva, ¿verdad? Entonces, ofrezco un análisis. El análisis, al fin y al cabo, puedo hablar allá. El marco legal bajo el que operamos nosotros es un marco legal establecido por hace mucho tiempo por la derecha. Los que nos quieren tener subyugados. El marco de leyes que gobierna las huelgas, la relación sindical, lo mismo. Ese mismo marco de leyes en Estados Unidos no permitía que 60,000 trabajadores en el estado de California, que son en su mayoría mujeres, por cierto, inmigrantes y afroamericanas, formaran su sindicato. Pues ellas cuidan niños en su casa porque se supone que eso era un monopolio, leyes antimonopólicas, imagínense. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que cambiar la ley, y la ley después permitió que pudiéramos organizarnos. Pero, entonces, como ese marco es el que nos gobierna, nuestras luchas siempre son luchas dentro de ese marco, y ese marco nos mantiene apaciguados, y ese marco nos dice cómo vamos a luchar. Por ejemplo, en una escuela, que hay, en una escuela grande, hay muchas escuelas, pero imaginemos una escuela primaria en Estados Unidos, quizás haya en esa escuela 100 trabajadores, pero hay 5 sindicatos, de lo que estaba hablando el compañero aquí. Y eso está determinado por las leyes del país. ¿Quién tiene? Si seguimos luchando dentro de ese marco que nos han impuesto, nunca vamos a ir a la ofensiva. Porque el meollo del asunto es que en este marco legal está la protección a la oligarquía. Ahí es donde está esa protección. Está esa protección a la explotación. Es esa relación entre el capital y el trabajador que nunca va a cambiar, a menos que nosotros empecemos a cambiar esas leyes y empecemos a cambiar las reglas, ¿verdad? Si no empezamos a cambiar las reglas cuando tengamos poder político, nunca vamos a irnos a la ofensiva. Y este es el momento para empezar a cambiar las leyes dentro de cada país que podamos. Por eso seguimos en la lucha. Y ustedes aquí en Chile, oyendo lo que está pasando, ¿verdad? Es tan parecido. Esto, lo que están haciendo los gobiernos de derecha, no se lo están imaginando, sino que es un plan que ellos tienen, que han trazado y se comparten entre todos ellos, Milei y todos ellos, cómo hacerlo, debilitar el marco, todo lo que hace. Entonces les quiero recordar que el año pasado, ¿se acuerdan que hubieron elecciones en Canadá en abril del 2024? En esas elecciones en Canadá, ¿por qué lo menciono? Porque ahí todo el mundo estaba 100% seguro que iba a ganar una figura que era igual a Trump. Pero los sindicatos canadienses se despertaron como un mes o 2 meses antes de esa última elección y empezaron a trabajar casa por casa y casa por casa y no se dieron por vencido de la lucha hasta el final. Y eso 100% que iba a ganar el de Trump no ocurrió. Es más,
el que se supone que iba a ganar ni quedó en el Parlamento, lo sacaron del Parlamento. Tan fuerte fue. ¿Y cómo lo hicieron? Le hicieron a la gente ver que los estaban engañando y que les estaban mintiendo. ¿Y cómo hicieron eso? Miren el ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos. Ustedes aquí tienen un vecino, Argentina, en lo que está pasando. Brasil, ¿qué ocurrió? Entonces, no pierdan la esperanza. La esperanza esto no es es un plan para ganar. La esperanza es saber, si nosotros hacemos esto, podemos ganar. Si no existe esa visión, no existe la esperanza. Entonces no dejen de ir esa esperanza, porque cuando luchamos, ganamos. Gracias. Muchas gracias, Max. Le cambiamos el orden un poquito. Yo lo que la compañera planteaba, a mí me parece que hay una cosa, un espejo tenemos en el que mirarnos. Una cosa que a veces se quiere hacer no visible, que es la lucha de las mujeres. El paro mundial de mujeres. Eso fue construido, eso no nació del extraterrestre, fue construido con voluntad y sin tanta organización. No había inicialmente tanta organización y fue construido, se fue haciendo, se fue desarrollando. Yo tuve la oportunidad en todos esos años, de todo ese proceso que pero una de las estaciones importantes que dieron testimonio de esa lucha global de las mujeres del mundo fue la sanción del 190. Es decir, esa primera estación que se logró gracias, por supuesto, había quien lo gestionaba. Yo me acuerdo, Ángela, entre otras tantas dirigentes que estaban ahí, porque bueno, en la OIT había que lograr trabajar para que esto ocurriera. Pero la espalda no estaba en las negociadoras y buenas representantes que había en la OIT. La espalda estaba en la calle real, con la huelga de mujeres, con la movilización. Fue tremendo, fue impactante. O sea, ¿qué es posible? Primero, luchar globalmente. Creo que las mujeres nos marcan claramente eso. Se puede luchar globalmente. No tenemos excusa para decir no podemos pensar en un paro mundial, no podemos pensar en un paro continental, sí podemos. Se puede hacer. Digo, nuestras compañeras mostraron que se podía hacer. Bueno, y las razones sobran. Razones para luchar todos juntos sobran. Así que ese es un espejo en el cual tenemos que mirarnos. Gracias. Gracias, Julio. Compañero presidente. Oye, antes de entrar no a responder, pero también a abordar los puntos de reflexión, quiero pedirles, por favor, un caluroso aplauso a nuestro equipo de moderadoras y moderadores, Nayet, Ángel y Carlos, por también que no quieren visibilizar un trabajo importante cuando nos toca a nosotros. Así que gracias, compañeras y compañeros. Oye, compañera Catherine, yo creo que hay una historia que nos refuerza Julio y que hoy día está vigente. Aquí están las compañeras de Cernamec, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y Prodemu en un frente muy activo, militante sindical, que creo que también es un referente que va construyendo presencia. Porque en el Estado el 60%, un poco más, son compañeras mujeres trabajadoras. Y en buena hora lideresas también sindicales. Y efectivamente, como dicen, y aquí las compañeras consejeras regionales nos recuerdan, nosotros hacemos 2 tareas y nos agotamos, ellos hacen 20 y siguen para adelante. Entonces, por lo tanto, creo que eso demuestra también la posibilidad de aprendizaje y que las compañeras tienen que, en este espacio de reflexión y de histórico que tenemos, bueno, hay una amenaza latente de esos retrocesos que aquí lo hemos vivido también en los países hermanos. Jorge, cuando señala también esto de cómo pasamos a la ofensiva, nosotros siempre sugerimos desde la militancia nacional de la ANEF que no solamente nos ocupamos de la coyuntura, de lo que son las demandas que nos mandatan nuestros afiliados y afiliadas, que está bien. ¿Qué pasa si no tenemos carrera? ¿Qué pasa si no pasa nada con el grado? ¿Qué pasa con el maltrato y la violencia? ¿Qué pasa? Está bien, eso es el día a día, pero también tenemos que ocuparnos de lo estructural. ¿Cuál es la planta que requiere mi servicio? ¿Cuál es la dotación que requiere nuestra región? ¿Cuál es el presupuesto que requiere el Estado para prestar un buen servicio público a la ciudadanía? Ese tema no hay que abandonarlo y también tiene que ser parte del diseño sindical. Y ahí la obligación de nosotros es acompañarnos, es autoformarnos y es generar buenos ejemplos.
Aquí está la compañera y compañero de la subdere con el famoso polinomio, que muchos compañeros y compañeras ocuparon para mejoras salariales. Otros tantos servicios que aquí está el servicio de puesto interno, que no es casualidad, y lo nombramos siempre, reconocemos la lucha sindical cada vez que logran una ley para una reforma que uno quisiera mucho más profunda, que tiene que ver con la reforma tributaria, tienen también el bastón de poder colocar los temas laborales en una oportunidad, en un cambio estructural para tener hoy día un trabajo decente de manera constructiva y de manera permanente en ese espacio laboral. Y así como recientemente, después de 14 años, la Dirección del Trabajo tiene hoy día un mérito de una planta distinta con un UFL que le ha costado y han transpirado a los compañeros y compañeras de Anfunchi, de APU, mejorando también las condiciones laborales, para mejorar también la calidad de esos servicios públicos. Ni hablar de la Agencia de la Calidad, de la Subsecretaría de Educación, que de la disputa es permanente. No pueden fiscalizar los colegios porque no hay recursos, ni dotación, ni hora extra, ni vehículos modernos. O sea, ni a Geomín, con los volcanólogos ahí en la Araucanía, compañera Sandra Marín, cuando están las compañeras aquí, que están ahí porque se termina un convenio con la universidad, tienen que dar la cara y apechugar y sacar la pega fiscal. Esos son temas también estructurales, que tienen que ser parte del diseño sindical. Carlos, compartimos plenamente, uno puede tener diferencias, podemos tener, por supuesto, posiciones políticas distintas, podemos ser de partidos, ciertos equipos de fútbol, creyentes, no creyentes, etcétera, pero jamás nos podemos perder. Hoy día hay una obligación, por eso estamos en nuestra chapa y aquí la compañera Sandra López nos recuerda que hay que empezar a cambiar este cambio contracultural de respetarnos en la pega, en la calle, en la familia y en el sindicato. Si no nos respetamos lo que le pedimos a la patronal, que respeten a los nuestros y a las nuestras, ¿qué ejemplo estamos dando? Y en eso plenamente contigo comparto, porque eso es inconsecuencia y es falta de respeto también al trabajo de representar dignamente quienes confían en nosotros y nosotras. Y por último, compañera y compañera, en el plano de lo que significa también este debate y esta reflexión, había una frase que Juan Somavía, el exdirector de la OIT, que es compatriota nuestra, que todavía está ahí apoyando de cierta manera muy, a veces en sigilo, muy frontal, se hablaba y nos relevaba y nos regaloneaba con una frase que todas y todas las trabajadoras y trabajadores públicos somos constructores de sociedad. Y yo me marcó eso cuando lo escuché, que yo, efectivamente, estamos todos los días, ¿cierto?, respondiendo a esas necesidades en todos nuestros planos, en todos nuestros servicios, en todo el territorio, y por lo tanto tenemos la posibilidad de no olvidar ese mandato. Somos constructores de la sociedad. Y por supuesto también somos custodios y promotores de la paz social y de la democracia. Y hoy día no están los tiempos para guardar silencio ni estar activos, partiendo con esta unidad que muy bien nuestros compañeros y compañeras nos refuerzan, y un privilegio también estar acá con ustedes en este espacio de trabajo permanente sindical. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias a los compañeros panelistas. Yo quiero agradecer a todas y todos quienes se quedaron